Patagonia Secreta. En cada amanecer, abriendo nuevos senderos. Tiene secretos por contar. Inconmensurable belleza patagónica. Crónicas. Travesías incontadas. Historias de lugares. Leyendas. Despliegue geográfico. Patagonia Secreta. Hola, 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 hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos al tercer programa de Patagonia Secreta Tour. Estamos acá en vivo hoy desde Neuquén Capital. Sí, estoy acompañada con Neuquén Tour y con muchas novedades. Programón hoy, ¿eh? Saludo a toda la gente que está ahí conectada, a los que van sumándose, a los que ven el programa en diferido. Para todos los que no me conocen, soy Cari de Genaro y esto es Patagonia Secreta Tour. Y hoy tengo un invitado de lujo, de lujo. Voy a ir bajando la música, ¿sí? Voy a ir bajando la música, así ya le doy la bienvenida a él, que ya está ahí, a Martín Suero, desde Villa Langostura. Bienvenido, Martín. Hola, Cari. Hola, Ken. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Villa Langostura? Acá ya hoy una nueva noticia llevada de temporada, se cayó todos los carros nevados. Se escucha un poquitito cortado, ¿vos sabés? No sé por qué, porque recién hicimos la prueba. A ver ahora. ¿Estás mejor ahí? Ahí se escucha un poquito mejor. Vos me escuchás bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, qué bueno, me alegro. La primera temporada de Villa Langostura están todos los cerros nevados, que bastante pronto. Qué lindo, sí, la verdad que sí. Estaba viendo unos videitos hoy a la mañana en Instagram, que en Bariloche también ya había un poquito de nieve en la cumbre del Cerro Catedral y dije, wow, ya se viene la temporada de invierno. Bueno, igual ahí en un ratito me vas a contar todo lo que se viene para esta temporada de invierno. Sé que, bueno, por ahí van a estar haciendo un poco de publicidad fuera también. Y bueno, le voy a ir dando la bienvenida a todos los que van entrando, ¿sí? Vamos a ir sumando todos los mensajitos ahí que van a ir llegando. Bueno, saludos desde Café Ufológico de Merlo. Tenemos reportajes, dice, bueno, un ex marine de Estados Unidos que combatió en Afganistán y vio ovnis en la montaña, gracias. Bueno, acá también la gente ve, ¿eh? Acá también la gente de Home, yo vi. Bueno, ahí en un ratito ya vamos a estar recibiendo todos los mensajes de la gente. Vamos a ir primeramente a una notita, ¿sí? Con Cristina Guzmán, ¿sí? De Tao, un centro estética, más que estética, un centro también de capacitación de RCP y otras cosas más, y masaje, todo lo que es masajes holísticos, corporales, deportivos. Así que bueno, anduve por ahí en Plotier, así que bueno, vamos a presentar un poquito a Tao, ¿sí? Ahí volvemos en unos minutitos nada más, volvemos ya con Martín Suero desde Villa Langostura, que nos va a presentar hoy glamping y varias cosas más, ¿eh? Ya. Tao, Instituto de Capacitación, adherido al Centro de Capacitación Integral, cursos certificados con avales nacionales e internacionales. Recibirás un certificado que te habilita para trabajar. Formaciones en masaje profesional y masaje deportivo, con duración de 6 meses. Brindamos talleres de RCP, piedras calientes, bambuterapia, esferas chinas, caracoles. Brindamos terapias para tu bienestar, como masajes bioenergéticos, drenaje linfático manual, estimulación muscular, reflexología, digitopuntura, reiki, masaje a mascotas. Consultas e inscripciones al 2994 38 0462. Tao, Instituto de Capacitación, escuela adherida al Centro de Capacitación Integral, Plotier.
Bueno, hola a todos, miren qué bonito lugar. Hoy venimos a recibir un mimo. A ver, ¿quién me va a atender? Hola, Cari, bienvenida. Te dejo pasar. ¡Qué lindo! Bueno, acabamos de llegar a Tao, Instituto de Capacitación, y además hace masajes, ¿no, Cris? Sí, masaje y curso de RCP. Muy bien, qué lindo, gracias. Bueno, así que ve. Bueno, muchas gracias, Cris. Me encantó venir a Tao. Bienvenida y bueno, te esperamos hoy. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Tao, Instituto de Capacitación y Cristina Guzmán. Gracias, gracias, gracias. TAO, Instituto de Capacitación, adherido al Centro de Capacitación Integral, cursos certificados con avales nacionales e internacionales. Recibirás un certificado que te habilita para trabajar. Formaciones en masaje profesional y masaje deportivo, con duración de 6 meses. Brindamos talleres de RCP, piedras calientes, bambuterapia, esferas chinas, caracoles. Brindamos terapias para tu bienestar, como masajes bioenergéticos, drenaje linfático manual, estimulación muscular, reflexología, digitopuntura, reiki, masaje a mascotas. Consultas e inscripciones al 2994 380462. TAO, Instituto de Capacitación, escuela adherida al Centro de Capacitación Integral, Plotier. Volvemos, sí, acá estamos nuevamente. Bueno, con Martín desde Villa Langostura. Hoy vamos a presentar un proyecto que la verdad es algo, digamos, único, ¿no? En la Patagonia Argentina. Y tenemos un videíto para ver. A ver, vamos a mostrarlo. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Suero, vivo en Villa Langostura hace más de 20 años. Tengo un complejo de hotelería sustentable y hace muy pocos años incorporé un sistema de hotelería que se llama glamping, dándole a la gente la posibilidad de dormir en burbujas transparentes de policarbonato, una pirámide de vidrio que es única en Latinoamérica, y los domos geodésicos, que son carpas estructuralmente muy reforzadas y le da mucha seguridad a la gente para vivir esta experiencia de campamento. Gracias a este proyecto aprendí como empresario la importancia del compromiso ambiental. Al haber protegido lo que es el agua, la luz, el medio ambiente, el bosque, nos ha posicionado dentro del mercado como consultores, dándonos la posibilidad de construir nuevos proyectos ambientales en diferentes lugares de Argentina, dándonos un nuevo objetivo para poder ampliar el know-how de nuestro producto y poder transmitir este compromiso con la naturaleza, que creo que es el futuro de lo que viene. Bueno, qué lindo lugar. La verdad que te felicito primeramente por este gran proyecto, Martín. Muchas gracias. Gracias. Por esta idea, ¿no? ¿De dónde trajiste la idea? Contame un poquito cómo empezó todo. Bueno, te cuento. Yo soy hotelero hace 25 años ya. Hace 22 años que ya vivo en Villa Langostura con un proyecto de gastronomía y de hotelería. Estamos trabajando hace muchos años ya con este producto. Logramos el objetivo de armar uno de los primeros hoteles de bajo impacto ambiental de toda la Patagonia. Es un hotel que consume menos gas que el resto de los hoteles, menos energía de luz. Tratando de cuidar de impactar un hotel verde donde desde el cielo buen hotel porque hay una naturaleza edificio, y bueno, la verdad que lo logramos, y en un momento determinado de mi carrera de hotelero decidimos ampliar, porque ya el negocio había tocado su techo, y en ese momento, cuando llegamos el momento de reinvertir en Villa Langostura,
Villa Langostura tiene una característica que cada vez yo lo siento más así, es mucha naturaleza, y la naturaleza es muy sensible al avance del hombre, a las inversiones de los empresarios, y bueno, ahí era muy doloroso tener que volver a empezar con todo el mismo esfuerzo, pero sin poder marcar una diferencia aún más arriba, bajando el impacto ambiental aún más de lo que habíamos logrado en la primera etapa. Así que empezamos a estudiar, me llevó como 3 años tratar de encontrar una propuesta que a la gente le guste y una propuesta que por sobre todas las cosas impacte lo menos posible en la huella de carbono de Villa Langostura, que cada vez cuesta más cuidarla, ¿no? Son lugares muy sensibles donde todo el mundo quiere venir a invertir acá. En su momento han querido venir hoteles de cadena 5 estrellas a hacer mega hoteles, se logró como comunidad que eso no sucediera, que la hotelería familiar fuera por sobre todas las cosas el estilo de Villa Langostura. Se logró y sin embargo sigue siendo, cada vez somos más habitantes, cada vez contaminamos más la tierra, cada vez tiramos más árboles, cada vez contaminamos más el agua, consumimos mucho más, hay muchos vehículos, o sea, y eso uno lo nota, uno que vio todo Villa Langostura desde cero, nota lo que es el progreso. Y entonces, ¿de qué manera uno puede mejorar más allá de estos mensajes que uno hace, que creo yo que siempre hay alguien que toma estas ideas, estas propuestas de mejorar, no de empeorar destinos como este? Tenía que yo mover mis propias fichas y dar yo mi propio paso. Por mínimo que sea, es un paso más en la humanidad de los que colaboran a que esto minimice el impacto. Yo soy de los convencidos de que esto a largo plazo, con esos pequeños gestos que cada uno hacemos, se logra. Tenemos que mejorar, no empeorar, como comunidad en general. Totalmente. Totalmente, sí, yo pienso lo mismo, que cuidar nuestro único hogar, que es la tierra, es también cuidar nuestro patrimonio, ¿no? De vida, porque va más allá de un montón de cosas, y bueno, cuidar desde ese punto de que no vengan megaestructuras a un lugar pequeño como Villa Langostura, que hay que cuidarlo. Yo pienso que es un aporte y un granito de arena que estamos haciendo a la humanidad, ¿no? Y si sucede, hay que ayudarlos a impacten lo menos posible. Uno tampoco se puede poner del lado de negativo, esto no, porque muchas veces hay gente que viene como pasa en Dubái, o pasa en Qatar, que hacen inversiones que ellos colaboran al medio ambiente y son mega estructuras igual, y no impactan. Eso hay que aprenderlo y hay que adoptarlo, y bueno, ahí estamos. Cuando empecé a estudiar encontré esta propuesta de hotelería, que es un concepto de hotelería muy americano, muy europeo del norte, donde los americanos quieren mucho esto de ir a acampar, de venir a meterse en la montaña, de moverse en casas rodantes, en campers, en diferentes lugares, y bueno, empezamos a ver para dónde tiraba el turismo de montaña como es en Europa y en Estados Unidos, y descubrimos esta categoría de alojamiento que se llama glamping, que es para que entiendan todos qué significa glamping, quiere decir camping con glamour. A mí eso en el mundo se denomina. Me encanta. Así, porque es como el glamour, yo lo relaciono con la comodidad, no con el glamour en sí. Exacto, sí, con otro estilo de vida. Uh-huh. Con la comodidad, esas personas como yo, ya que ya no quiere dormir más en el piso, una colchoneta, dormir en una almohada, no puedo dormir, por más hotel 5 estrellas que sea, una buena toalla, agua caliente, comodidades, pero vivir la experiencia de acampar en este tipo de lugares es lo más grande que hay. Qué lindo, ya quiero ir. Bueno, acá vamos a empezar a mostrar, entonces estoy mostrando el Instagram de las Ramblas, acá para que la gente pueda ver. Se llama Las Ramblas, para que puedan seguirlo en Instagram. Bueno, yo ya lo estoy siguiendo, obviamente, hace mucho tiempo. Bueno, y acá ya empezamos a ver un poco de Villa Langostura, ¿no? Un poco de todo lo que hay. Bueno, acá ya empiezan los glampings. Ahí te interrumpo un poquito. Tenemos 2 Instagram. Uno que es Las Ramblas de Puerto Manzano, que es el primer complejo que yo te contaba, y el segundo
Instagram, que también los invito a que lo vean, que es @glampingpatagonia, que es específico sobre glamping. Este hace un mix de todo lo que habla el concepto de todo el complejo, y el otro es exclusivo de glamping, donde hay más fotos, más Bien. experiencias. Ahora lo vamos a buscar. Bueno, acá estamos mostrando un poquito, yo le saqué la música para que no interrumpa la charla. Acá se ve un poquito de lo que es, ¿no? Ahí dice: sumale a tus noches a un hotel un par de noches en una burbuja glamping con toda la comodidad. Miren lo que es. Bueno, Mirta Paz me escribió antes de empezar el programa y me dice: ay, contame de qué, yo quiero ir, yo quiero ir. Y bastantes personas como ella también me escribieron, así que, ay, a ver, ahí está. Bastantes personas me escribieron antes de empezar el programa que ya están acá, ¿sí? Por ejemplo, Mirta Paz ya está viendo el programa. Bueno, Miguel Ángel González dice: viendo el programa mientras cenamos en familia, Sari, Meli y Migue. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí. Bueno, Mirta y de Paz dice: felicitaciones, Cari. Edgardo Luis Estecar está preguntando cuál es el costo de cada una. Bueno, ahora vamos a estar hablando. Y le doy la bienvenida a Teresa Romero desde California, Estados Unidos, que también está acá mirando el programa, ¿sí? Así que voy a sacar la compartida de pantalla y voy a buscar Glamping Patagonia, así ya vamos viendo. Mientras vos contás un poco de el desde cero, ¿no? De cuando empezó la construcción de esto, de cómo trajiste la idea a Neuquén, a la provincia de Neuquén, a Villa Langostura. Bueno, elegiste Villa Langostura, me imagino que por la belleza natural que tiene, ¿no? Sí, obviamente yo siempre aposté que para mí, yo soy un fanático de Villa Langostura, para mí es el mejor lugar del mundo, lo defiendo desde ese lugar, y bueno, ahora ya se podría decir que ya soy un empresario hotelero. Con el tiempo me convertí en un empresario hotelero, y ahora desde el lugar de empresario quiero hacer que el resto de los empresarios o personas que quieran invertir en turismo vengan por este camino, por el camino de la responsabilidad y el camino de apostar a que Villa Langostura sea mejor y no que sea otra Villa Langostura dentro de 20 años. Tiene que ser aún más lindo, porque hoy lo tenemos, hoy es el mejor lugar del mundo y lo tenemos que cuidar. Entonces te contaba que cuando generamos esta propuesta, encontramos esta propuesta de camping, si se quiere llamar así, pero con comodidad. Y además a esto, a mí había algo que todavía no me cerraba, que era que yo además soy fotógrafo. Soy fotógrafo de naturaleza de toda la vida, y cuando viajo para sacar fotos. O sea, yo soy turista. Claro. Y soy un turista fotográfico. O sea, si voy a una ciudad, voy a sacar fotos. Si voy al norte de Canadá, voy a sacar fotos. Si voy a Finlandia, voy a sacar las estelas boreales. Y una de las cosas que siempre me impactó es las noches, los cielos, las estrellas de otros lugares, cuando yo vivo en uno de los lugares que tienen las estrellas más lindas del mundo. Entonces yo dije, tengo que tomar este concepto de que a mí me gusta fotografiar, y voy a generar un lugar donde la gente venga a sacarse fotos y venga a fotografiar las estrellas, esto y lo otro. Ahí empecé a averiguar dónde comprar la carpa, cómo adaptarla al lugar. Lo que tiene la carpa de sustentable es esto, que vos generás. Yo le digo carpas, son diferentes tipos de estructuras, pero carpa porque es una experiencia de acampar. Claro. Estas carpas se desarman. Yo mañana me quiero ir de este lugar y comprarme un terreno al lado, lo puedo trasladar. El edificio que yo hice inicialmente, que es un hotel, no lo puedo trasladar. Eso ya va a quedar ahí de por vida. En cambio, esto tiene ese plus, que yo me lo puedo llevar cuando el negocio se pinche, porque se pasó de moda, porque la gente no venga más, yo lo desarmo y en el lugar queda naturaleza. Eso para mí es un mensaje importantísimo a nivel empresarial. O sea que todos tenemos que tratar de encontrar de que si nuestros negocios el día de mañana no son más rentables, no quede nuestro paso por ese lugar, sino que lo podamos desmontar y que podamos avanzar, que el lugar quede mejor que antes. Por más de que la tierra sea nuestra, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Bueno, bien, bueno, ahí se ve un poquito desde afuera, ¿no? Estás mostrando. Estas burbujas, sí. Ahí primero empezamos de qué manera yo genero un lugar transparente para que la gente pueda ver las estrellas desde la cama, y me Eso te comuniqué iba a decir.
tienen la intimidad porque ahí atrás no se ve nada desde afuera. Está rodeado de plantas, está para el frente tenés la montaña y el lago, y atrás todo ese sector blanco que te da Sí. intimidad en la cama. Vos puedes estar desnudo en la cama que no te va a ver nadie. Nadie Todo- te va a ver, quédense tranquilos que nadie los ve. Algunos me preguntaron eso, ¿eh? No te lo quería decir, pero me preguntaron. Todo, se pensó todo. Nosotros tratamos de justamente diseñarlo con diseñadores industriales, un lugar diferente que no estuviese hecho en ningún lugar del mundo. Bueno, ahí está mostrando imágenes del turismo de Villa Sí, Langostura, que del turismo, todo sí, esto sí, es sí. más allá de la experiencia de dormir, Villa Langostura tiene un montón de cosas, tiene navegar, Miren caballos, esto. caballos, tiene las carreras de motocross, tienen carreras esa es la recepción de nuestro glamping. O sea que es una recepción que es alucinante, que es realmente Divina. una cabaña boutique en el medio de la montaña, con vista al lago. Estamos ubicados, para los que me preguntan dónde estamos en Villa Langostura, Neuquén, en un lugar que se llama la Bahía de Puerto Manzano. Estamos frente a las playas de la Bahía de Puerto Manzano y ahí se generó todo el proyecto. Estamos sobre la ruta 40, o sea, tiene muy fácil acceso. O sea, vos venís de la ruta desde Neuquén o desde Bariloche, y entre los primeros 4 o 5 complejos que hay al llegar a Villa Langostura está el nuestro, las Ramblas de Puerto Manzano y Glamping Inspira. Y bueno, esas imágenes son la playa, que a la noche... Muy bonitas. Genia total para los videitos. Bueno, te digo, soy fotógrafo, me divierto mucho. Trato y te gusta la imagen, sí, se nota que tenés muy buen trabajo en imagen. Es lo que me divierte, es la parte mía. Ahora tengo un equipo de trabajo conmigo ya después de tantos años de hotelería que se dedica a atender al huésped, desde Marina, tengo pasantes que están estudiando, mis hijos participan de lleno sirviendo los desayunos, atendiendo a la gente, orientándola a qué excursiones hacer, estas caminatas que están en el medio del bosque. O sea, todo el combo, la gastronomía de Villa Langostura, que es fundamental porque es un navegar en la Guapi. Todo esto es el combo de venir de vacaciones a Villa Langostura. Y bueno, generamos, el primer proyecto que generé fue este de la burbuja, que es una estructura de policarbonato que se sostiene por sí misma, es indestructible. O sea, se le puede poner 5 metros de nieve encima que no pierde nunca, porque tiene este formato de huevo, claro. Que viste que luego los apretás y no se rompen. Bueno, tiene esta fortaleza natural que son las figuras sagradas, porque uno va aprendiendo de todo. Hay figuras que son sagradas, que son naturales, que tienen una fortaleza natural, que si nosotros la imitamos, eso lo trasladamos a la arquitectura también. ¡Wow! ¡Qué buena foto! Esta que está acá es la única pirámide de vidrio que hay en Argentina, donde vos dormís dentro de una pirámide de vidrio o estás sentado en un sillón mirando estrellas o el atardecer, el amanecer. Como verás, no se ve para adentro porque son vidrios... Sí, y está como escondida también. Uy, acá pasé a la que sí, ahí. Está como escondida, ¿no? También entre la vegetación. Exacto, vos no ves la carpa al lado, desde ahí no ves la carpa al lado. Claro. Y tampoco ven a vos. Y esto tiene cama matrimonial o camas que se separan. Otra de las cosas que nosotros priorizamos es que por el clima, que la gente duerma en bolsas de dormir, que no pierda ese carácter de campamento. Sí. Te damos las toallas, te damos los amenities, el shampoo, todas las cosas. Hay carpas que tienen los baños dentro de la propia carpa y otras que son muy transparentes, que tienen unos baños especiales en un salón de usos múltiples, que son unos baños boutique con duchas escocesas, con todo, para que nunca se pierda el nivel máximo de la comodidad de hotelería. Uh-huh. Esto es total, ¿no? O sea, es un campamento donde vos realmente la comodidad es la misma, los mismos sonidos de un hotel 5 estrellas, las mismas almohadas de plumas o de no plumas o simiplumas de un hotel 5 estrellas, las mejores bolsas de dormir, todo está pensado Maravilla. Para que la calidad de la comodidad sea la más alta. Y bueno, esto empezamos hace 7 años, esta fue la 7ª temporada.
hace 7 años que estamos a full. Estamos llenos, como contaba en el videito que presentaste al principio. Nosotros nos convertimos en los referentes de esta modalidad. Hoy por hoy yo estoy asesorando casi 19 glampings en el resto de Argentina, desde las cataratas del Iguazú hasta en Ushuaia. Estamos generando uno de los glampings más lindos que va a haber en el planeta. Estamos generando en Santiago del Estero, estamos generando en Salares, estamos generando en el norte neuquino. Hay un plan muy grande que tenemos con el Ministerio para que toda esta comodidad de hotelería que hoy por hoy ahí están poniendo algo de los ovnis. Sí, pusieron de los ovnis y preguntaron a cuánto de Neuquén capital está Villa Langostura. ¿Son 400, 500? 400 kilómetros. 400 kilómetros, está bien, era mi cálculo. Podemos hacer una oferta a la NASA, me dice Edgardo Luis Estecar, que está viendo desde Buenos Aires, desde Café Ufológico Merlo, que siempre me hacen el aguante los chicos. Así que gracias por estar ahí. Bueno, es una buena idea. No, te cuento que esa idea ya la estamos trabajando. ¡Qué bueno! En el norte neuquino estamos por generar un glamping en un lugar que se observan que la gente va a ver ovnis. Decime qué es las ovejas. Las ovejas, obviamente. Yo voy a presentar en el Congreso de la Mujer, yo voy a hablar de los petroglifos de las ovejas. Voy a exponer en el Congreso de la Mujer en Chile, que me invitó Carmen Soto, que es investigadora chilena. Bueno, con el fenómeno ovni hacemos un programa los lunes, que es Bitácoras, y los miércoles hacemos Patagonia Secreta. Pero bueno, siempre viste que está todo relacionado, y en la Patagonia hay muchísimo movimiento del fenómeno ovni, ¿no? Bueno, ahí en realidad está Vicente, que es el intendente que todo el mundo Vicente ama, Godoy. De Godoy, que justamente lo que me dice Martín, yo tengo muchos campings, tengo poca hotelería, y tenemos muchos ovnis, me dice. O sea que nosotros este producto de estrellas lo queremos mostrar, lo que queremos que la gente cree que este tipo de experiencia de glamping es el tipo de hotelería que es apta para ese lugar. Y que se necesita también, porque ¿sabés el frío que hace ya? Ahora empieza la temporada de invierno. Yo tengo ganas de ir, pero bueno, también pienso en el frío, que tengo que ir con frazada, con todo, hacer la vigilia. Y qué mejor poder hacer una vigilia en un glamping. Bueno, todo ese producto lo está trabajando Vicente directamente con el gobernador. O sea, están tratando, diseñando una manera de incentivar el turismo en el norte neuquino, que es fundamental, y como te hablaba antes, fundamental también que esto preserve los lugares, o sea, que las nuevas inversiones, los nuevos inversionistas o los gobiernos que decidan apostar por este tipo de hotelería, entiendan que este tipo de hotelería es la que va a preservar esos lugares sagrados y esos lugares mágicos que tiene Neuquén desde lleno, porque el día que no queramos estar más, nos levantamos, nos fuimos y no tocamos más nada. O sea, todo el norte neuquino, todo Neuquén es muy frágil y hay que cuidarla, y esto creo yo que es parte del proceso. Hoy capaz suena hasta medio fantasioso o medio modernoso, o capaz mucha gente todavía no lo entienda, pero recuerden que yo empecé hace 7 años y hoy soy referente y a nivel mundial de lo que es este producto de glamping. Neuquén se ha convertido en pionera en lo que es este producto, y además es el principio. O sea, esto yo te contaba, o sea, estoy generando glamping por toda la Argentina. ¡Qué lindo! Basándome en esta misma situación. Y la verdad que es un lujo que me estoy dando a mí mismo, ser un empresario de este gran proyecto. Sí, totalmente. Totalmente, porque es algo súper novedoso, es moderno, es amplio para hacer diferentes cuestiones relacionadas a la astronomía, a la astrofísica, a los vigiladores del cielo, que tenemos un montón. Yo estoy en un montón de grupos de vigiladores del cielo. A mí muchos me preguntan, bueno, el movimiento ufológico en Patagonia, siempre estoy vendiendo mi Patagonia, siempre estoy vendiendo mi Patagonia con el fenómeno ovni y la investigación científica, ¿no?
Y la verdad que me parece fantástico. Voy a conectarme a contactar a Vicente para charlar de este tema acá en Patagonia Secreta, porque bueno, me parece súper interesante que este tipo de proyectos se estén llevando adelante. La verdad que me estás dando una súper novedad, algo que no sabía, ¿no? Bueno, y con respecto a la promoción, ¿no? de lo que es este proyecto, bueno, que ya está súper viable, obviamente, que siempre tenés muchísima gente que viene a visitar la Patagonia y que usa el sistema glamping. Viene gente de otros países también, ¿verdad? Claro, en realidad tenemos gente de todos lados, mucho americano que viene, que no quiere ir a hoteles tradicionales, que no se quiere meter en un hotel de cadena, que justamente no quiere Claro. perder contacto con la naturaleza. Estamos entrando en el mercado uruguayo con mucha fuerza, estamos entrando en el mercado chileno con mucha fuerza. Acabo de venir antes de ayer de dar una charla de glamping en un producto que no puedo contar todavía, pero para mí es un sueño que si se logra, que tiene que ver con hacer glampings flotantes en lugares paradisíacos, Wow. sí, sobre el mar, en Ya lugares estoy soñando. Mira, te cuento un detalle. Vos sabés que con el tema este de Ucrania, un montón de gente en Ucrania se quedó sin trabajo y conmigo se contactaron un montón de diseñadores industriales de Ucrania que me proponen modelos nuevos de estructuras que yo no sabía que las podíamos hacer. Ellos me dicen, mira Martín, yo te diseño esto, generame trabajo a distancia, ayúdame a tener trabajo, presentarle a tus clientes mis propuestas y vamos para adelante. Y la verdad que tengo unos diseñadores industriales del otro lado del planeta en circunstancias totalmente exóticas que me están pasando una info que el día que yo pueda aplicarla en algún proyecto de alguno de mis clientes, es alucinante todo el combo, ¿no? Estás ayudando a gente que está en una guerra, que tiene unas habilidades que nosotros no las tenemos. Ahora, por ejemplo, estoy diseñando no puedo dar mucho dato tampoco, pero estamos haciendo un glamping en Neuquén dentro de una bodega de vinos para que la gente Suena muy tentador. timia y duerma dentro de lo que son al lado de las vides. O sea que Qué maravilla. finito esto. Qué maravilla, qué maravilla. Viste la mente humana, creativa, ¿no? Se va abriendo caminos. Viste, vas abriendo caminos y yo a veces me pregunto, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo conozco gente de todas partes del mundo, de habla hispana, ¿no? Pero en todas partes del mundo, y vos te vas conectando y vas abriendo caminos, vos mismo vas abriendo caminos. Y el contacto boca a boca, ¿no? Sigue siendo la publicidad más efectiva. Una de las cosas que sí quiero transmitir es que esto yo me lo tomo en serio, y es hotelería en serio. Y yo no voy a permitir Por supuesto. que se pierda la formalidad de la hotelería. Yo quiero que este producto sea formalidad, o sea, que realmente esté habilitado por el ministerio, esté aprobado por las normas, que no sea una competencia desleal con nadie, que no sea el que vaya a arruinar el hotel de al lado, sino que genere que el destino sea más importante. Al principio, cuando yo entré en Villa Langostura, la gente no me creía, decía, van a entrar con las carpas de no sé qué, va a arruinar el producto, y hoy por hoy, quieras o no, es un producto que atrae gente a Villa Langostura. Y mucha gente que yo tengo que rebotar duerme en los 10 hoteles que yo tengo al lado nuestro, porque yo tengo un complejo lleno. Claro. Sí, siempre que te pregunto me decís, el complejo está lleno, el complejo. Y yo dije, wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, acá seguimos viendo glamping para los que van entrando, porque hay gente que recién se está conectando. Wow, cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa. Bueno, me estabas comentando en el backstage que te estás por ir a Brasil a promocionar, ¿no? Contame un poquito de Neuquén Tour, tu participación en Neuquén Tour. Bueno, justamente esto te comenté lo de la formalidad y lo que yo me estoy empresario en contactarme con el resto de los empresarios. Hoy estoy de presidente de la Asociación de Hoteles de Villa Langostura. O sea, todos los hoteleros, los mega hoteleros, trabajan junto a mí, me eligieron como presidente para que yo vaya
gestando la forma de promover a nivel internacional Villa Langostura y Neuquén. Ahora Marisa Focarazo también me dio la oportunidad de incorporarme a Neuquén Tour para que se ampliara este trabajo que estoy haciendo de promocionar Neuquén en Villa Langostura, que se expanda a todo Neuquén. O sea que estoy trabajando con Neuquén Tour y estamos viajando este viernes a la feria más importante de toda Latinoamérica de turismo, que es la WTM, que es una feria internacional en San Pablo, que vamos a atacar a un producto que para la Argentina y para nosotros es crucial para el invierno. Vos imaginate que estamos yendo a San Pablo. Te voy a dar un dato de Instagram, de Facebook. Sí. Vos querés hacer publicidad en Facebook para Sao Paulo y Sao Paulo te dice, acá hay 11 millones de personas en esta ciudad, en San Pablo, 11 millones de personas que ya googlearon dónde queda Bariloche y dónde queda Villa Langostura. Claro. O sea, hay 11 millones de interesados en venir. Ahora, te dicen, de esos 11 millones, 10 millones tienen tarjeta de crédito, pueden comprar un pasaje de avión. O sea que hay un producto real de personas que pueden viajar en una ciudad tan cercana como Sao Paulo, que estamos a 2 horas de vuelo, 2 horas y media de vuelo directo de Sao Paulo a Bariloche, porque hay aviones directos a San Pablo, y bueno, vamos a eso, y al mismo tiempo yo en esta oportunidad no voy con el producto glamping, sino voy con el producto nieve. Vamos a presentar junto al secretario de Turismo local y al Neuquén Tour, se llama Patagonia Romántica, que vamos a invitar a los brasileros que quieran venir a enamorarse a la nieve, o que quieran invitar a su pareja a enamorarse o pasar un momento romántico, o queremos potenciar que Villa Langostura y Neuquén sean los lugares de bodas para los brasileros con nieve. O sea, qué buena idea. Queremos que vengan de luna de miel, queremos que vengan a casarse, a comprometerse, a hacer las bodas de plata, las de oro, o sea, todo ese turismo de Brasil. Y por otro lado, van los cerros con esquí. Nosotros vamos con la propuesta nieve, producto nieve, y ellos van con el esquí. Y se hace un combo. Tenemos los dos tipos de mercados de brasileros que vamos a captar. Y bueno, vamos con esa propuesta. Así que... Sí, las veces que bueno, fui a los centros de esquí de Bariloche, de Langostura, ahí Bayo, Catedral, conocí a mucha gente de Brasil. Yo decía, wow, cómo viene la gente de Brasil. Ahora entiendo. Venimos trabajando muchos años y vos pensabas en este momento que tanto para el uruguayo, el chileno y el brasilero, hoy es muy barato, muy barato. Nosotros, hoy cuesta una hamburguesa, aunque parezca que es un mito, Villa Langostura es caro, porque nosotros nos esforzamos mucho porque no sea así. Hay de todo, hay de un hotel de 1 estrella hasta un hotel de 5 estrellas. Lo que pasa es que tenemos muchos hoteles de 5 estrellas, por eso estamos que somos caros, pero también está esta propuesta de glamping, que volviendo al glamping, todo el mundo me dice, no, pero es impagable, está hecho para extranjeros. No, yo hice un glamping para argentinos. Yo hice un glamping donde obviamente es más caro que una carpa durmiendo en el piso, porque hay todo un servicio detrás, hay desayuno, hay mucama, hay un montón de gente trabajando, somos 12 personas trabajando para brindarle a ese pasajero toda la comodidad. Obviamente es más caro, pero no deja de ser un producto que está evaluado para que la billetera del argentino lo pueda pagar y que pueda vivir la experiencia. O sea, estamos dentro de los costos que el argentino puede llegar a pagar, dentro de lo que es una experiencia, ¿no? Totalmente, una maravilla, porque tenemos lugares maravillosos en la provincia de Neuquén, imagínense en toda la Patagonia, ¿no? Es una maravilla. Me está avisando el celu que me queda 20% de batería. ¡Wow! Bueno, llevamos 1 hora, 40 minutos, de Patagonia Secreta. Así que bueno, primero agradecerte porque realmente es una maravilla el glamping. Estoy llamándote para hacerte notas porque, me parece algo súper novedoso, ¿no? Y siempre agradecida de poder estar en contacto con vos, Martín. Siempre me voy enterando de todas las novedades. Así que, esperemos seguir con otros programas o las novedades que vas trayendo para la temporada de invierno acá en Neuquén y, Villa Langostura y las localidades que tenemos que son nieve también, ¿no?
El día que le hagas la nota a Vicente, yo lo admiro a Vicente, porque Vicente es uno de esos políticos que tiene una visión 100 años. O sea, él no va a estar en la tierra, pero él lo va a dejar sembrado. Admirable, ¿eh? Mirá que... Sí, lo conozco, hemos charlado muchísimo con Vicente. Y bueno, él va a dar vuelta al turismo del norte neuquino como nadie, porque él ya lo tiene, ya lo visualizó, ya sabe cuál es el objetivo, cuál es el logro, y sé que habitualmente, por lo que me comentan toda su gente, lo que Vicente se propone lo logra. Sí, es así, es verdad. Acaba de abrir un paso fronterizo con Chile, una cosa que solo Vicente puede hacer. Solamente Vicente puede abrir un paso fronterizo, así que no me sorprende de que un día me diga, abrí un portal, Karina. Porque él siempre dice que hay un portal, ¿no? Que hay una puerta cósmica, así que bueno, vamos a ver si en estos días... Vos a mí. Yo no sí, entiendo. Yo te lo explico, después te lo explico. Después te lo explico. Si a todos los, bueno, la mayoría de los que están involucrados en el fenómeno. ¿Cómo? El gobernador, Vicente lo que tiene además es que el gobernador, Marcos, todo, Badilla, todos confían plenamente en él y por eso todo tiene un apoyo brutal. Sí, terrible. Sí, yo cuando me conecto al Zoom no nos alcanza los 40 minutos, tenemos que abrir otro porque seguimos hablando y me hace preguntas y me hace preguntas y me hace preguntas. Bueno, yo siempre estoy estudiando el fenómeno OVNI, estudié 2 años diferentes materias como astrofísica, metafísica, física cuántica, meteorología y muchas más, paleocontacto, contactismo, para aprender de esto, ¿no? Porque el que quiere hablar de este tema tiene que estudiarlo primero, vivir algunas experiencias. Bueno, tenés que vivir experiencias, leer, ver los programas que hacemos en Bitácoras los lunes con Lili Guevara, que ella es de Chile, de Santiago de Chile, y bueno, hacemos programas acerca de estos temas. Y los miércoles mostramos la Patagonia a pleno, aquí ahí está mi productor, Sergio Lazarte, y mi pareja, obviamente. Así que los saludo, hola mi amor. Hacemos Patagonia Secreta para mostrar la Patagonia al mundo. Bueno, tengo contactos en todas partes del mundo, entonces dijimos, vamos a mostrar esta belleza que mostramos hoy, que se llama Glamping, y lo trajo Martín Suero. Así que te súper agradezco, Martín. Bueno, te dejo para que te despidas. Sé que ya no tenés batería, pero bueno, ahí pasamos unos videitos antes de irnos. Dale, bueno, les agradezco a todos. Obviamente los espero en Villa Langostura el próximo verano. Y también los invito a que me hagan todas las preguntas que quieran a través de @glampingpatagonia en Instagram, que tengo por ahí donde me he comunicado últimamente más, a través de ese Instagram, @glampingpatagonia. Y bueno, ahí quedo a disposición de todos, quedo a disposición tuyo, Cari, quedo a disposición de aprender, porque me gusta aprender. Cuando encuentro a alguien que me pueda enseñar algo nuevo, ya quedé enganchado para aprender otra cosa. Qué bueno, me gusta la gente que quiere aprender cada vez más, y yo también aprendiendo de vos también acerca del turismo y de todo esto que me encanta, que es la Patagonia Argentina. Así que bueno, gracias, y será hasta algún próximo programa ya con que vengas con novedades para el invierno, ¿eh? Gracias, Martín. Bueno, te despido. Chau. Bueno, ahí estábamos con Martín Suero, ¿sí? Desde Villa Langostura, mostrando esta belleza. Voy a mostrar un poquito más acá la página de Martín. Se llama Glamping Patagonia. ¿Sí? Acá hay un poquito de todo lo que se ve. Miren lo que son los paisajes. Una cosa hermosa, una maravilla. Bueno, y antes de irnos, vamos a ver el videíto que habíamos mostrado al principio. Sí, a ver, ya se los voy a mostrar y nos vamos a ir un poquitito con esto, a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Suero, vivo en Villa Langostura hace más de 20 años, tengo un complejo de hotelería sustentable y hace muy pocos años incorporé un sistema de hotelería que se llama Glamping, dándole a la gente la posibilidad de dormir en burbujas transparentes de policarbonato, una pirámide de vidrio
que es única en Latinoamérica, y los domos geodésicos, que son carpas estructuralmente muy reforzadas y le da mucha seguridad a la gente para vivir esta experiencia de campamento. Gracias a este proyecto aprendí como empresario la importancia del compromiso ambiental. Al haber protegido lo que es el agua, la luz, el medio ambiente, el bosque, nos ha posicionado dentro del mercado como consultores, dándonos la posibilidad de construir nuevos proyectos ambientales en diferentes lugares de Argentina, dándonos un nuevo objetivo para poder ampliar el know-how de nuestro producto y poder transmitir este compromiso con la naturaleza, que creo que es el futuro de lo que viene. Bueno, hermoso, hermoso. Me encanta. La verdad que es un lugar maravilloso. Los invito a todos los que les guste la Patagonia poder venir a visitarnos. Y antes de irnos también voy a volver a mostrar mi visita por Tao, ¿sí? La verdad que me sentí súper bien. Gracias, Cristina Guzmán, por haberme invitado. Bueno, así que a partir de ahora los masajes me los hace Cristina Guzmán en Tao. Tao, Instituto de Capacitación, adherido al Centro de Capacitación Integral, cursos certificados con avales nacionales e internacionales. Recibirás un certificado que te habilita para trabajar. Formaciones en masaje profesional y masaje deportivo, con duración de 6 meses. Brindamos talleres de RCP, piedras calientes, bambuterapia, esferas chinas, caracoles. Brindamos terapias para tu bienestar, como masajes bioenergéticos, drenaje linfático manual, estimulación muscular, reflexología, digitopuntura, reiki, masaje a mascotas. Consultas e inscripciones al 2994 380462. Tao, Instituto de Capacitación, escuela adherida al Centro de Capacitación Integral, Plotier. Bueno, hola a todos, miren qué bonito lugar. Hoy venimos a recibir un mimo. A ver, ¿quién me va a atender? Hola, Cari, bienvenida. Te invito a pasar. ¡Qué lindo! Bueno, acabamos de llegar a Tao, Instituto de Capacitación, y además hace masajes, ¿no, Cris? Sí, masaje y curso de RCP. Muy bien, qué lindo, gracias. Bueno, así quedé. Bueno, muchas gracias, Cris. Me encantó venir a Tao. Bienvenida y bueno, te esperamos siempre. Ahí está, gracias, gracias, gracias. Tao, Instituto de Capacitación, y Cristina Guzmán. Gracias, gracias, gracias. Tao, Instituto de Capacitación, adherido al Centro de Capacitación Integral, cursos certificados con avales nacionales e internacionales. Recibirás un certificado que te habilita para trabajar. Formaciones en masaje profesional y masaje deportivo, con duración de 6 meses. Brindamos talleres de RCP, piedras calientes, bambuterapia, esferas chinas, caracoles. Brindamos terapias para tu bienestar, como masajes bioenergéticos, drenaje linfático manual, estimulación muscular, reflexología, digitopuntura, reiki, masaje a mascotas. Consultas e inscripciones al 2994 380462. Tao, Instituto de Capacitación, escuela adherida al Centro de Capacitación Integral, Plotier.
Bueno, de esta manera ya nos estamos despidiendo del programa número 3 del día de hoy, de esta semana. Así que los espero el próximo miércoles, 21 horas. Vamos a seguir con más Patagonia Secreta. Vamos a seguir recorriendo la Patagonia desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, Islas Malvinas y, ¿por qué no?, la Antártida Argentina. Mi sueño. Voy a llegar, un día voy a llegar. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí. Mirta Paz, te mando un beso enorme, Mirtita. Te quiero, ya te voy a ir a visitar. Cuando vaya ahí por Plotier voy a visitarte. Bueno, quiero saludar a Isa Lozano, gracias por venir. Tere Romero, me encantó, gracias, dice por compartir. No, gracias a vos, Tere, como siempre, gracias, gracias, gracias. Vamos, Tere, dice. Buenísimo, Cari, hermosa propuesta, me dice Mirta Paz. Bueno, muchas gracias, gracias Martín, dice Isa. Sí, es espectacular, sí, realmente la Patagonia es wow. Gracias por suscribirte a Patagonia Secreta. Si no te suscribiste, suscribite, deja tu like, ¿sí? Porque en este canal estamos, digamos, naciendo nuevamente. Así que, bueno, todos los miércoles vamos a estar por acá. Sí, el productor también, para vos también, mi amor. Para vos un besote. Gracias a Sergio Lazarte, el productor de Patagonia Secreta. Estaría fantástico, sí, tienen que venir. Después vamos a ver si podemos hacer un programa que va a ser un poco UFO, no sé si ponerlo en bitácoras o en Patagonia Secreta, porque, bueno, es un poquito de cada cosa, pero bueno, como es de la Patagonia va a estar acá, va a ser Patagonia Secreta UFO. Se va a enojar Sergio Lazarte. Pero bueno, hay que hablar un poquito de todo. Tenemos una Patagonia, un Neuquén UFO también. Bueno, gente, me voy. Nos encontramos el próximo miércoles 21 horas acá por este canal, a la misma hora, el mismo día, por este canal. Gracias a vos que estuviste ahí. Gracias a vos que lo ves en diferido. Deja tu comentario en la caja de comentarios. No te olvides. Suscríbete a este canal. Y nos vemos. Chau, chau, chau.